Antes de nada, quiero dejar en claro que lo aquí expuesto intenta ser un punto de vista acerca de un tema de índole político, social y económico, mas no la verdad absoluta. Se expone una idea basada en la lógica de alguien que vivió en un contexto determinado y además ha estudiado el tema. Relacionado a esto, la nacionalidad de mi invitado también fue algo que tuve en cuenta, pues en su país se ha implementado justamente el tema a tratar y eso sirve como una experiencia de la que puede dar testimonio y ser tomada en cuenta, aunque por supuesto estoy consciente de las distintas realidades que se viven en cada país. No es un compendio de ideas que se imponen, sino que se exponen. Sé perfectamente que en muchos pasajes de este conversatorio se verá reflejada y defendida una postura. No obstante, desde nuestro lugar damos pie al sano debate y las distintas formas de ver estos temas tan interesantes e importantes. Quien desee dar su opinión contraria o complementaria a estos, o cualquier tema político, económico o social de este país o cualquiera, puede contactarme y, si se dan las condiciones necesarias, se dará otro conversatorio. Muchas gracias. Disfruten del material. Hola, muy buenas y muy bienvenidos a Esto es Absurdo, el programa más absurdo que vas a oír. Hoy estoy con Mario Rogel, un estudiante muy sabido en cuestiones de sociología, estudiante de sociología en la Universidad Nacional de La Plata, una de las universidades que más me gustan, por cierto. Y vamos a hacer paralelismos entre el proceso que se quiere hacer o que algunos proponen de dolarización en Argentina con el proceso que se hizo de dolarización en el país de donde él procede, ¿verdad? Así que bueno, también vamos a hablar de cuestiones políticas, cómo él ve la sociedad argentina desde su visión de alguien que estudia aquí y demás. Así que bueno, te dejo para que te puedas presentar y ampliar el tema. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Mario Rogel, soy de El Salvador y actualmente, como dijo Facundo, estoy estudiando licenciatura y profesorado en sociología en la UNLP. Miren, el proceso de dolarización en El Salvador se hizo en el 2001. Básicamente se vendió como un proceso de bimonetarismo, es decir, que en El Salvador iban a circular dos monedas, la que en aquel momento funcionaba, que era nuestra moneda nacional, el colón, y el dólar. Así se vendió, Sí, como un proceso bimonetario. Eh, Básicamente lo que buscaba este proceso era que hubiera la circulación de ambas monedas, mmm, pero cuando se implementó este mismo proceso, dejó de circular el colón. ajá. Casi al mismo tiempo de que se implementó la dolarización, dejó de funcionar el colón. Lo dejaron de Eh, lado Se dejó de lado, de forma total. a pesar de que había una ley que decía que iban a funcionar las dos monedas. Claro. El proceso de dolarización en ese sentido se tradujo en básicamente que toda la economía se empezó a mover a través de dólares. Ajá. Los ahorros de pensiones, los depósitos que tenías en el banco, toda la economía se empezó a mover en dólares. Esto trajo varios problemas aparejados. Sí, El primero de ellos fue el encarecimiento de varios productos, de claro. la mayoría de productos. ¿Por qué? Porque la gente empezó a redondear los precios de la mercadería, Sí, de lo que se compraba. Es decir, si antes vos pagabas 5 colones por 10 tomates, que a la convertibilidad del colón eran 57 centavos de colón, no, 5 colones que eran 57 centavos de dólar, lo que vos tenías es que estos 10 tomates ya no te iban a costar 57 centavos de dólar, claro. sino que te iban a costar $1, porque la gente lo que hizo fue empezar a redondear los precios de los productos Ujú, para evitar darte cambio o simplemente porque no tenían cambio. claro. Entonces, por 10 tomates dejaste de pagar 57 centavos de dólar y empezaste a pagar $1.
Y en este sentido, los 10 tomates ya no te costaban 5 colones, sino que te costaban 12 colones. Hubo un aumento de los precios en ese sentido. Te Sí. estoy haciendo el cambio de la convertibilidad, Mm. pero el colón dejó de circular Claro, en claro. cuestión de días, en cuestión de semanas. Entonces se tuvo ese problema y la verdad que no se pudo controlar. No, y Fue muy difícil hacerlo porque en El Salvador, como creo que sucede en la mayoría de países latinoamericanos, eh, eh, funciona en una economía informal. El claro. 70% de la población económicamente activa se mueve en el comercio informal. Mm. Digamos, eso fue uno de los primeros y creo el problema más importante que hubo, el encarecimiento de varios productos. Sí, y de hecho hay una muy buena cuestión que decís, que es que también se puede extrapolar al hecho de que mucha gente cree que dolarizando, uno dice, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo burdo, ¿verdad? Yo gano 10.000 pesos argentinos, ¿no? Y la gente dice, no, es que ahora voy a ganar 10.000 dólares. No, no, eso no va a pasar. No, 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 claro que no. Y ese es el otro punto que quería tocar junto con esto. claro. Y es que aún hoy, sobre todo en la gente adulta, mi generación casi no, yo soy del 92, cuando se dolarizó yo tenía 8 años, Ujú. sí conocí el colón, pero no tengo tanta noción de cómo funcionaba tanto la moneda, digamos, era un niño. Claro. Pero aún hoy uno escucha a la gente adulta, a los Ujú. comerciantes adultos, escuchas a tus abuelos, a tu Ah, papá, a tu mamá, que te dicen, a nosotros nos pagan en colones, pero compramos en dólares. claro. Hace referencia al encarecimiento de estos productos. Y justamente es lo otro, lo que Mm. vos mencionabas, de que la gente dijo, ah, bueno, yo gano 1.000 colones, hoy voy a ganar eh, 100 dólares, 87 dólares creo que sería en este caso. Mm. Y sí, empezaste a ganar 87 dólares, pero con el encarecimiento de todos los productos, lo que perdiste fue capacidad adquisitiva, Totalmente. Sí, sí, ¿verdad? sí. Porque hubo un encarecimiento de los productos, tu salario siguió siendo el mismo, Claramente. convertido a dólar fue lo mismo. En este caso, ese proceso de encarecimiento de los productos o de inflación se hubiera resuelto con el aumento de los salarios, Ajá. que en este caso habría que buscar el equivalente en dólares. Se hizo mucho después, por supuesto, no fue un proceso inmediato. Entonces, ya tenemos ahí dos efectos de la dolarización: el Claro. encarecimiento de los productos de la canasta básica, Ujú. precisamente por eso de evitarse dar vueltos porque no había el dinero necesario, etcétera, y la pérdida de capacidad adquisitiva, ¿verdad? Claramente. Por el encarecimiento y eso. El otro tema que hubo con la dolarización fue que la gente no sabía cómo manejarse en dólares. Sí. Me recuerdo yo de que en aquel momento el gobierno repartió unas tablitas de convertibilidad Mm. y donde te decía cuánto valía un centavo de dólar en colones, pero la gente se hacía bolas. Sí. Se hacía bolas porque a pesar de que se recibían remesas, la gente con el dólar en El Salvador, cuando recibía la remesa, automáticamente lo que hacía era cambiar la colón. Claro. No se manejaba en dólares. Entonces te llegaban los recibos de energía eléctrica por 15 dólares con 57 centavos. Vos podías sacar los 15 dólares. Contabas los billetes de a 10, los de a 5, pero la gente no sabía cómo contar los 57 centavos de dólar. Claramente. Digamos, estuvo ese otro problema.
Y sí fue por mucho tiempo. Y ahí es una de las cuestiones que va aparejada al encarecimiento de los productos. Porque la gente te decía, eh, los comerciantes no sabían cuánto era en colones 57 centavos de dólar. Entonces ellos lo que hacían para evitar darse esos cambios era $1 de tomates. Total. Con 10 tomates. Ya no son 57 centavos de dólar, sino que hoy es $1, 100 centavos de dólar. Se evitaron muchas cosas. Entonces, digamos, esos son los problemitas que hubo en torno a la dolarización en El Salvador. Sí, sí. Ahora, ¿cuáles eran los mitos del por qué se pensó dolarizar El Salvador? Que creo que acá mismo en Argentina se están manejando esos mismos mitos. El primero de ellos era darle mayor capacidad adquisitiva a la gente. Lógicamente eso no pasó. Ya dijimos que eso no sucedió. El segundo tema fue combatir la inflación. Estuve revisando algunas cifras en El Salvador y algunos trabajos que se hicieron en aquel momento y unos trabajos actuales también sobre la inflación en El Salvador. Sí. La mayoría coincide que luego del término del conflicto armado, la inflación en El Salvador casi fue a cero. La inflación, sí hubo mucha inflación en pleno conflicto armado. Como se sabe, El Salvador estuvo en guerra desde el 80 hasta el 92 y básicamente la economía fue sostenida por Estados Unidos. Pero luego del término del conflicto armado hubo una baja de la inflación y una estabilidad de la moneda. Entonces, en ese caso, digamos, en El Salvador el mito de la inflación, la dolarización iba por otra cosa, a diferencia de aquí de Argentina, que si se pretende dolarizar para combatir la inflación, que sí funciona. Porque vos vas a depender de la inflación del país emisor de la plata, ¿verdad? Claro. Pero en el caso salvadoreño tenías inflación casi cero en aquel momento. Estamos hablando de colones. Sí, sí, sí. Lo otro que sí fue cierto, y la mayoría de personas y de expertos de El Salvador cuando te hablan de este tema, coinciden, es que básicamente la dolarización lo que buscaba era evitar que las empresas privadas tuvieran que ir al Banco Central de Reserva a pedir dólares para ellos comerciar en el exterior. ¿Por qué? Porque la economía ya estaba dolarizada. Claro. Entonces ahora ellos podían ir al mercado exterior a comprar con dólares sin necesidad de pasar por el Banco Central de Reserva. Ya no dependes de que el BCR te esté dando plata, porque la economía está completamente dolarizada. Entonces, en ese sentido, los mayores beneficiarios de la dolarización del país fue el gran empresariado. Como en todo. Claro, porque ya tenían los dólares, ya no tenían que acudir al gobierno en este caso. Claro. Eso podríamos decir en cuanto a la dolarización, digamos, en El Salvador a grandes rasgos. Sí. Ahora, en el caso de Argentina, se pretende dolarizar. Yo me hago un par de cuestionamientos, fíjate, cuando escucho lo que plantean de dolarizar, extrapolándolo con El Salvador y con algunas cosas que ellos mismos dicen. Por ejemplo, te dicen, bueno, vamos a dolarizar para combatir la inflación. Perfecto. Eso va a funcionar porque vas a depender de la inflación del país emisor de la moneda. En este caso, tu inflación va a depender de la estabilidad económica de Estados Unidos. Lo contradictorio de este discurso es que aquí en Argentina algunos políticos te dicen de que vos vas a combatir la inflación en Argentina dejando de imprimir plata. Sí. Entonces vos decís, bueno, si vos has venido diciendo desde hace varios años que la inflación argentina se va a combatir dejando de imprimir pesos argentinos y que la inflación se debe a que los políticos tienen la maquinita para imprimir plata,
bueno, lo más lógico es que si vos llegas al gobierno, una de tus primeras medidas sea dejar de imprimir moneda, porque según tu misma teoría, o según la teoría de monetarista o cuantitativa, se parte de la idea de que a menor impresión de masa monetaria de plata, menor inflación. Bueno, Totalmente. pone en práctica el discurso, hacer realidad el discurso. Claro. Sucede de que lo que no te dicen que para que esta teoría se cumpla, ¿verdad? Tienen que haber ciertos requisitos. Uno de ellos es que todos los factores productivos estén al máximo, ¿verdad? Todos los factores productivos estén al máximo y que al mismo tiempo haya pleno empleo. Eso no se Y, cumple en Argentina, y ¿verdad? no estaría pasando. Claro. Entonces, no hay que ser economista sesudo para saber que lógicamente si vos dolarizás se va a acabar la inflación. Pero es que eso no necesita ser un tipo sesudo que tenga doctorado en economía. Eso es, creo que, economía básica. De Lógica, más cualquiera bien. que haya estudiado tercer año de economía lo sabe. Sí. Eso es así. Ujú. Combatir la inflación dolarizando, obvio. ¿Verdad? Sí, Pero sí. eso no requiere un gran estudio. Lo que sí requiere estudio es cómo vos vas a hacer con la deuda que tenés, con los bonos que tenés, Sí. con el tema de las pensiones, con el tema de la convertibilidad, pero bueno, ahí L- Los cuando precios ya de la, estén, los claro, cuando precios, ya estén implementando la claro. dolarización. Entonces, ahí hay una contradicción, Ujú. ¿verdad? Es evidente. Y es que Sí, sí, y es que yo creo que también hay una cosa que es que los candidatos, te lo digo como una persona que quiere adentrarse en el tema político argentino, los candidatos actualmente como que sí, vamos a tirar una idea medio básica de la cuestión y no vamos a expandirla. Es como, sí, a ver, vamos a, como bien decir, dolarizar, pero no hay que ser muy sesudo para decir, bueno, sí, eso va a acabar con el problema, pero los otros 17.000 millones de problemas, ¿qué onda? No, y te lo tiran básicamente, eso es lo que claro, creo que quieren hacer claro. para medio contentar, porque veo, sinceramente, no sé si estarás de acuerdo, una visión en el argentino de estoy bastante hartito de la política y por tanto quiero alguien que me dé una solución rápida. Y no pensás en las consecuencias de lo que va a pasar. ¿Se entiende? Claro, Mm. claro, porque aparte de eso, mira, en política económica, en la política económica se habla de dos herramientas que tienen los estados en Mm. términos económicos, ¿verdad? Una es la política monetaria y otra es la política fiscal. Ajá, La política monetaria tiene que ver con la emisión de plata, claro. básicamente con eso. Mm. La emisión de plata, la regularización de la masa monetaria que hay en el mercado, etcétera. Mm. Entonces, en este sentido, si vos dolarizás, te quitas esa pata que tiene la economía, Ajá. porque ahora vos vas a depender enteramente de Mm. la plata que te mande el país de la moneda que vos estás adquiriendo. Es Claro. decir, hoy toda tu plata va a depender de Estados Unidos si vos dolarizás. Mm. Eso sucede en El Salvador, Mm. eso sucede en Ecuador. Mm. Si Estados Unidos decide dejar de mandar plata a El Salvador, Mm. eh, se acaban los dólares, Claro. porque Sí, vos no tenés cómo emitir dinero, claro. sobre todo porque en la ley de El Salvador, en El Salvador pasó algo bien particular, Mm. que la ley se llamaba Ley de Integración Monetaria y en Claro. sus primeros artículos te dice de que tanto el colón como el dólar iban a circular juntos, pero la misma ley te dice de que el BCR ya no va a poder emitir colones. Y como todo en la política te dicen una cosa y Claro, después hacen la otra. claro. Entonces, o sea, ¿qué me estás diciendo? Es ley de integración monetaria y van a circular ambas monedas, pero le estás diciendo al Banco Central de Reserva que ya no puede imprimir colones. Bueno, Eso es, entonces,
En política económica, esas dos herramientas, Claro. la política económica y la política fiscal, Sí. eliminando, dolarizando la economía, quitas esa pata que tenés, ¿verdad? Que es la de la política económica, que básicamente es emitir, y solo te quedas con la otra, que tiene que ver con lo fiscal, la Claro. recaudación de impuestos, del IVA, de la renta, eso, esencialmente eso. Ahora, otro de los discursos que va junto con la dolarización y que en El Salvador se dijo fue que iba a haber crecimiento económico. Ajá. Crecimiento económico. Vos decís, bueno, qué bien, ¿verdad? Porque te venden el crecimiento económico que se va a traducir en empresas que quieren invertir en el país, porque es un país que está dolarizado, y esas empresas que van a invertir en el país van a generar empleos. Yo creo que nadie estaría en contra de eso. Y no, claramente. De que si vos revisas 22 años después, 2001, 22 años después que se Sí. implementó la dolarización en El Salvador, si hubo crecimiento económico, te das cuenta de que sí hubo, pero el crecimiento económico que hubo en El Salvador fue el mismo que hubo en Centroamérica, de los Sí. países que no dolarizaron. Incluso en este momento, en Centroamérica, la CEPAL te dice de que los países que más van a crecer en Centroamérica son Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ah. Y entonces ahí decís, bueno, pero ¿y si estamos dolarizados? ¿Cómo es que no va a haber crecimiento económico? No que íbamos a ser más competitivos, no que íbamos a tener más fuentes de empleo. Y íbamos a ser así, íbamos a ser así de ricos todos. Claro, quedó eso en el discurso nada más, porque con Sí. los datos, con lo empírico, cuando vos contrastás, los países centroamericanos están creciendo porcentualmente más que vos. Claro. 2.5, 2.6, 2.7 y vos estás creciendo 2 puntos, 2.1, 2.2. ¿Qué pasó? Te estás ¿Verdad? quedando re ¿Qué atrás. pasó? Claro que en este caso la generación de empleos y que las empresas lleguen a tu país tiene que ver no simplemente con dolarizar, ¿verdad? Claro. Y ahí te das cuenta de que sí se cumple una de las cosas por las cuales dolarizaron, que en este caso es beneficiar al gran empresariado. Ya no depende del gobierno ni del BCR para obtener dólares, y está dolarizada la economía. Sí, 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 totalmente. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué significa en el 2023 dolarizar la economía? Mira, yo creo que significa estar de espaldas a lo que está sucediendo ahora en el mundo. Sí, Lo que está sucediendo ahora en el mundo es desdolarización sí. de las grandes economías. No solamente eso, sino que hay una dolarización, hay una, no recuerdo exactamente el nombre de la moneda de China, pero hay una gran, Bien, yen, hay una yenización de alguna manera, porque siento que China está siendo mucho más relevante en el pero mundo. este no solo de China, porque por ejemplo India, que India Ajá. tiene la rupia, Ujú. India está haciendo ya transacciones económicas con otros países, con los países donde tiene influencia a través de la rupia. Claro. Rusia y China están haciendo transacciones en divisas propias. Rusia ahora mismo te está diciendo que si vos querés acceder a sus recursos naturales, tenés que comprárselos en rublos. Claro. Sí, sí. Es decir, Brasil ahora mismo ha Ujú. cerrado acuerdos con China para intercambiar con la moneda china. Claro. El BRICS, Brasil, Rusia, India, China, están en la búsqueda de una moneda en común. ¿Qué te quiere decir eso? De Hay, que, hay de un que golpe hay de un timón. proceso de dolarización, y que lo más sensato ahora mismo es que vos revises si realmente querés implementar la dolarización en el país. Total. Ahora, y esto es lo más irónico, en El Salvador
la dolarización la implementó un partido que se llama Alianza Republicana Nacionalista, que sus siglas son ARENA. Pues mira, de nacionalista no tenía tanto porque lo que hicieron fue dolarizar. Sí, somos muy nacionalistas, pero utilizamos la guita de Estados Unidos, bro. Claro, o Tranqui. sea, eso de nacionalista no tiene absolutamente nada. Claro. Sí, sí. Entonces, en el caso argentino, eh, yo pensaría lo mismo, que a pesar de que son un país muy nacionalista, Mm. y eso es admirable, los políticos están en función de otros intereses, Sí, ¿verdad? totalmente. Alineándose a los grandes bloques, ¿verdad? Que eso es lo que está sucediendo ahora. Y me parece irónico en el caso de Argentina, fíjate. Y esto de lo que yo hablo a veces con algunos compañeros y compañeras, que Argentina, Mm. a pesar de estar tan lejos de Estados Unidos tiene una gran influencia en la política argentina. Sí. Y en ese sentido, yo veo mucho más coherente la política mexicana, por lo menos en el momento actual, y en el pasado su política exterior siempre ha sido muy progresista, que México no siempre ha estado alineado con los intereses de Estados Unidos, a pesar de que están pegaditos, Claro. Sí, ¿verdad? sí. Es parte de ese sincretismo que he visto acá de los políticos o de la influencia que tiene Estados Unidos sobre Argentina. Ahora, Sí. yo podría creer de que esos intereses que buscan dolarizar la Argentina están plegados a los intereses de los Estados Unidos ahora mismo, en Claro. función de lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿verdad? Con la desdolarización. Ahora, ¿qué es lo que puedo terminar diciendo sobre este tema? Mm. Yo creo que dolarizar la economía es ponerse la soga al cuello, porque ahora dependes, toda tu economía depende de la cantidad de dólares que te manden al país, ¿verdad? Es, Y en ese sentido, lo que vos haces implementando esta medida es alinearte a determinados intereses, mm, pero al mismo tiempo dejarles menor margen de maniobra a otros gobiernos para que tengan influencias en la economía argentina. claro, Yo claro. creo que por ahí va la cosa, De hecho, yo lo porque a través veo, de la dolarización hay que hablar lo que es. A través de la dolarización Estados Unidos puede hacerte una guerra sí, económica mucho más abierta. sí. De hecho yo lo Esto veo, es, y por eso Rusia y China decidieron desdolarizarse, ¿verdad? de, Rusia lo sacaron de todo el sistema económico internacional y le impidieron hacer transacciones con dólares y dijo, bueno, miren, ese es un chantaje, ¿verdad? Entonces, desdolaricémonos. Y vos querés dolarizar tu economía, hombre. de hecho, yo lo veo un poco como, para reducirlo un poco al absurdo, ¿verdad? Eh, yo lo veo como Estados Unidos es un padre que le dice a su hijo, vos vas a hacer lo que yo te digo, ¿eh? Vos vas a hacer lo que yo... Y si vos no haces lo que yo te digo, yo voy a hacer algo que te perjudique. No te voy a dar dinero o alguna cosa. Yo lo veo muy así. Es, Claro. es incluso subyugarte a una cuestión, a un dictamen, de alguna manera. Es que mira, eso haces. O sea, en pocas palabras, eso haces, Ujú. ¿verdad? Porque hoy dependes del otro país, tu economía depende del otro país. Ahora mismo lo hace, sí, pero yo creo que tiene menor influencia. Ajá. Estando dolarizado, ya no tenés margen de maniobra en lo económico. Perfecto. Y en El Salvador, el detalle que ya de dolarizar es más complejo en el caso de las economías, cuando ya están completamente dolarizadas como El Salvador y Ecuador, porque te sometes a un proceso totalmente diferente si querés implementar una moneda. Y por eso en este caso Bukele
no intentó que regrese el dólar, sino que ha intentado a través del Bitcoin tener alternativas de carácter económico ante posibles sanciones de los Estados Unidos por su accionar político, tener cómo comerciar con el exterior. Ahora, el detalle es que los mercados internacionales te acepten Bitcoin, ¿verdad? Que es por donde yo veo la implementación del Bitcoin en El Salvador, ¿verdad? Claro. Tener alternativas económicas de cara a eso. Hay otra gente que te dice que no va de esto, pero bueno, aquí vos, digamos, vas creando escenarios posibles. Sí. Las realidades, los mundos posibles. Claro, claro, claro. Y, y mi hermano, ante todo quiero darte las gracias porque esto ha sido una clase de economía, bro. Porque yo no tengo muchos conocimientos en este sentido y esto ha sido un lujo. Esto ha sido un lujo. Y quiero desviarme, pero un poquito, en cuanto a hablar por cómo ves vos en cuanto a la economía y a la política, a la sociedad, ya que vos tenés una perspectiva sociológica, porque vos estudias sociología, ¿verdad? ¿Cómo ves a la sociedad en cuanto a la visión política y toda esta cuestión en la Argentina, vos que estás metido en esos círculos, ¿verdad? Mira, me parece un país muy nacionalista, Ujú, la verdad, con un sincretismo ujú. eh, Sí, muy sí, grande en cuanto al fútbol, que es un sí. tema muy sensible. Ya un año aquí comprendo un poco más la dinámica, por ejemplo, con lo del fútbol, Sí. a qué se debe ese apasionamiento con respecto a eso. Mm. Eh, eh, Muy politizado. La Sí, verdad que también la política es un tema sensible, pero es sensible en el sentido de que hiere susceptibilidades, totalmente. pero hiere susceptibilidades que yo creo que si la comparo en el caso de El Salvador, a pesar de que la gente tiene preferencias políticas, no se llega, digamos, al fanatismo, como No, yo no, lo dije. No estoy diciendo que sea malo ni bueno, simplemente no, que forma parte del sincretismo. no solamente eso, mi brother, sino que además, qué bueno que mencionas al fútbol, porque entre el fútbol y en la política, de hecho, en este país ambas cosas se unen, porque Claro, yo siempre he dicho que si uno tiene un cargo, aunque más no sea un carguito chiquito en el fútbol, en algún lugar del fútbol, tenés alguna visión política porque eso se conecta directamente. Bueno, uno de nuestros presidentes fue el presidente a su vez de Boca Juniors, de uno... bueno, ese dato es nuevo, pero ahí eso te dice mucho, Sí, totalmente, ¿verdad? totalmente. Eso te dice mucho. Eso te dice mucho de que lo que digo no, de que lo que he visto pues está, digamos, un poco apegado a la realidad. Totalmente, mi hermano. Y Entonces, digamos, ese sincretismo. ujú, Y bueno, luego lo que he visto, mira, si comparo lo que veo aquí en Argentina con El Salvador, en ciertos aspectos, quizás un país con más civismo, ujú, con más respeto hacia ciertas cosas. ujú, Por ejemplo, yo suelo andar mucho en bicicleta aquí en Argentina ujú. y mira, a mí me parece extraño el respeto que hay hacia el ciclista. Te lo digo comparándolo con lo de El Salvador, Claro. porque yo tengo amigos que son argentinos que andan en bicicleta y ellos se sienten violentados, digamos, cuando andan en bicicleta. Ujú. Pero yo comparo esto con lo de El Salvador, pero es que mira, no hay nivel de comparación. O Sí. sea, yo aquí en Argentina andando en bicicleta, yo me siento cómodo. En Ay, El qué lindo. Salvador es un riesgo. Ujú. Y yo anduve en bicicleta en El Salvador y yo salía con miedo. Ah, Te soy muy honesto. En cambio, yo aquí en Argentina salgo en bicicleta y yo me siento, la verdad que me siento seguro, ujú. ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a la limpieza de algunos lugares, en cuanto al respeto de los símbolos patrios,
en cuanto al conocimiento de la historia, sí veo de que es un país que tiene más sentido de pertenencia en ese sentido. A diferencia de El Salvador, son realidades completamente distintas. Fíjate que hace poco hablaba con otros salvadoreños y él está estudiando acá mismo doctorado en ciencias sociales. Ajá. Y le decía yo que me llamaba, y a propósito, Sí. en esa mesa habían peruanos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, salvadoreños, habíamos de varias nacionalidades. Y nos llamaba poderosamente la atención el hecho de que en Sudamérica, por lo menos como nosotros lo vemos, no hubo una gran influencia de un país sobre otro. Es decir, Perú construyó su propio sentido de identidad. Claro. Chile el propio, Argentina el propio, Brasil el propio, la mayoría de países sudamericanos construyeron su propio sentido de identidad. A diferencia de lo que pasó en Centroamérica, que creo de que hay un sentido de identidad que está permeado mucho más por la influencia de México. Ajá. México ha tenido una gran influencia en Centroamérica, enorme, en varios aspectos, ¿verdad? Sí. Desde las influencias musicales, que eso te dice mucho, Sí. hasta en términos de marcar tendencias de cómo vestís, de cómo hablas, de lo que pasan por la televisión, de las películas. No sé si tanto en la comida, pero México ha tenido una gran influencia en la identidad de los países centroamericanos. Ajá. Esto se puede deber a que en la época de la colonia pertenecimos, digamos, a ese virreinato, teníamos influencia, o también a que en la época precolombina compartimos culturas similares, ¿verdad? Claro. Los mayas, los náhuatl, etcétera. Entonces eso sí me llama mucho la atención aquí en Argentina y de los países sudamericanos, ese sentido de identidad que construyeron. Creo que en Centroamérica los únicos países que yo en lo personal puedo hablar que tienen un gran sentido de pertenencia y de identidad son Panamá, porque Panamá perteneció a la Gran Colombia con Colombia y Venezuela Sí. y Ecuador, ¿verdad? Y en ese sentido se diferencia de los otros países centroamericanos, que de hecho así pasa, pero también Nicaragua y Costa Rica han construido un sentido de identidad muy arraigado, Sí. demasiado arraigado, diría yo. Nicaragua tiene su propia historia. Costa Rica se diferencia de los demás. En Centroamérica nosotros decimos de que Costa Rica se cree en la Suiza centroamericana, ¿verdad? Porque tuvo, digamos, como un proceso muy particular luego de la desintegración de la República Centroamericana en 1839. Y de ahí está el Triángulo Norte, como se le conoce, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, que sí creo yo de que estamos más permeados de toda esa influencia mexicana y de un proceso identitario que yo en lo personal en El Salvador sí creo que no es Fuerte. tan fuerte, sí. Puede ser que me equivoque, puede ser que otra gente lo perciba de otra forma, pero si lo comparo con lo que yo he visto acá y con esa contacto que he tenido con otros hermanos de la patria grande, sí veo que es muy diferente. Aquí en Argentina hay un sentido de la identidad, sí, enorme. Y bueno, estamos orgullosos de lo que somos, básicamente. Claro, claro. Y bueno, Y eso me parece positivo, o sea, bien, ¿verdad? Bien.
Y fíjate de que incluso si hablamos de sentidos de pertenencia o de identidad, si Sudamérica tiene los suyos propios, en el norte México es un país con mucho sentido de pertenencia e identidad, Sí. y en el Caribe yo creo que también Cuba tiene un sentido de pertenencia e identidad muy particular, no solo por los trazados que están por la Revolución Cubana, sino desde antes también. ¿Verdad? Además, Digamos, la última colonia de la que España, de la que se deshizo de España, sí están trazados por otra realidad también, ¿verdad? Porque recordemos que Cuba le da por las nalgas a España muy a inicios del siglo XX, ¿verdad? Centroamérica se deshizo de la corona española en 1821 y todavía Cuba hasta principios de 1900 se deshizo de España. Entonces eso te dice mucho de lo permeados que ellos están por otro proceso identitario. Claro. Bien, mi hermano, esto ha sido lujo, o sea, lujo. Estoy completamente complacido con toda esta conversación. Bien, como ya hemos tocado las cuestiones que quería que tocásemos y demás, quiero de verdad agradecerte por este momento que me has hecho pasar y quiero no solamente eso, sino agradecerte porque me has de alguna manera educado en ciertas cuestiones las cuales yo no tenía prácticamente idea. Así que el tener este rato hablando de economía, que es un tema que no me atraviesa tanto, me parece una genialidad. Muchísimas gracias, mi hermano. No, gracias a vos por el espacio No, y bueno, siempre con humildad aportando desde lo poquito que sabemos. gracias. Y pasen por si alguien, si alguien lo desea, pasen por su TikTok, Mario Rogel 1. Así Claro, que, tengo dos cuentas, Mario Rogel 1 y Mario Rogel 2. maravilloso. Pásense por ahí, que de paso tiene buenas opiniones. Así que, muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, gracias por cualquier cosa. Siempre escribime y estamos a la orden. Para mí ha sido de verdad que un gusto compartir con vos y con tu público. Muchísimas gracias. Siempre es agradable. Muchísimas gracias.